Damos la bienvenida al periodista de larga trayectoria, ex presentador de Teleamazonas, Jorge Ortiz, especialista en temas internacionales. Licenciado Ortiz, muy buenos días. La situación que vive Ecuador no es única. Gran parte de la humanidad está afectada por una situación muy similar. Se estima que unos 3.000 millones de personas están acatando el denominado aislamiento o distanciamiento social. Los problemas que viven los pueblos y los gobiernos son similares, con algunas facetas que los diferencian dado su grado de desarrollo y sus economías. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este complejo momento que estamos viviendo. Perfecto, muchas gracias por la entrevista. Permítame antes que haga una parte, un instante del tema, porque estaba oyendo su noticiero. Y a pesar de que ya conocemos la desfachatez de esta gente, nunca deja de sorprenderme el cinismo del correísmo. Ellos que se robaron medio país, como lo estamos viendo, que ahora todos son millonarios, viajan en aviones privados, andan por el mundo, y siguen hablando como que ellos fueran la solución para algo cuando ellos son enorme parte del problema. Y quiero mencionar solo un dato. Yo me acuerdo que Correa, cuando era presidente, insistió una otra vez con esa actitud burlona, despectiva que tenía, que los fonditos, así les llamaba, no sirven para nada. Y se gastó los fonditos, eran fondos de emergencia, que se habían hecho precisamente para cuando el Ecuador tuviera que atravesar momentos de dificultad, un terremoto, una inundación, un desplome de los precios del petróleo. Y significaba un sacrificio que habían hecho los gobiernos anteriores al de él para extraer de los ingresos grandes una parte para crear estos fondos de emergencia. Correa se los gastó todos. Hoy, ¿cómo le hubieran servido al Ecuador? ¿Cuántas vidas hubieran salvado esos fondos de emergencia a los que Correa les dijo fonditos y se los gastó? Ese tipo, que es el gran causante de la catástrofe nacional, que hizo que el Ecuador desperdiciara la mayor oportunidad que ha tenido en su historia de lograr un desarrollo sostenido gracias a los precios altísimos del petróleo internacional que tuvo durante varios años de su mandato. Ese tipo, que es el causante de la crisis económica del Ecuador, que hoy tenga con sus sirvientes el cinismo, la desfachatez de criticar lo que está ocurriendo hoy en el Ecuador y presentarse como la solución, me parece que ya está llegando a un extremo de cinismo, de desvergüenza que ya raya la histeria. Yo quisiera sumar otro punto, Jorge, ya que nos hemos desviado de el tema, aunque todo tiene que ver realmente en el momento. Hablemos también sobre esos 7.000, 8.000 millones, no sabemos exactamente la cifra de dólares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que fueron traspasados de depósitos de fondos de inversión internacionales a manos del gobierno del entonces presidente Rafael Correa. Sí, caso que uno recuerde, es un caso escandaloso. El correísmo fueron 10 años de un saqueo muy bien organizado, científico, pero que poco a poco pues el país ha ido conociendo, aunque hay una parte del país que sigue sin convencerse de la verdad, que cierra los ojos a la realidad de que Correa y su gente se dedicaron a saquear el país y que además lo administraron muy mal. El caso que usted menciona, usted recuerda el Instituto de Seguridad Social. Cualquier caso que uno vea, hay decenas, hay cientos, uno ve la pésima gestión que tuvo y ve que esta gente sigue hablando con desfachatez. Y siguen esta gente, estos diputaditos de tercera o de cuarta de la Revolución Ciudadana, hablando como que ellos tuvieran la solución, y Correa llenando de insidia el país.
enviando sus agentes, sus asalariados videos con noticias escalofriantes para crear un ambiente de desconcierto y hacerle creer al país que este país, que el Ecuador está naufragando, que está en medio de la tormenta y que no hay solución y que el único remedio sería el regreso del correo. Me parece que es casi traición a la patria, casi traición a la patria, porque esta gente, en vez de ayudar, como intentamos todos, de sostener el ánimo de la gente para que resista esta epidemia, el correísmo está dedicado a bajarle el ánimo a la gente, a difundir noticias falsas, a llenar al Ecuador de insidia para tratar de desplomar el ánimo de la gente, y que en ese desplome del ánimo la gente empiece a acordarse de Correa y pensar que él tiene que volver. Me parece penoso. Bueno, dicho lo cual... Bueno, no nos salgamos todavía del tema nacional. Sí quisiéramos conocer su comentario sobre ese intento de compra fraudulenta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en medio de la pandemia. Bueno, este presunto intento, si es que en realidad es escalofriante, es decir, yo creo que hay que oír que dicen en su defensa, que alegan. Puede ser que en realidad los precios, porque he oído que eso está pasando, que los precios de todos los insumos de salud se han disparado en el mercado internacional, obviamente porque es un tema de oferta y demanda. La oferta se ha mantenido casi en sus niveles anteriores, mientras que la demanda se ha decuplicado, y obviamente los precios son muy altos. Sé, por ejemplo, que los intentos de conseguir ventiladores y respiradores mecánicos para los hospitales del Ecuador están naufragando en un problema de falta de oferta, porque obviamente los grandes países, los países capitalistas avanzados que tienen muchos recursos económicos, pues están copando el mercado con sus compras, y que pues es muy difícil conseguirlos hoy. A lo mejor ellos logran explicar que en realidad no había otra alternativa. Si no fuera ese el caso, si no tienen una explicación válida, hay que meterlos a la cárcel pronto y bien. Y me alegra que la fiscal esté trabajando. Yo creo que las fiscalías y los jueces del Ecuador, los juzgados del Ecuador, tienen que recordar que no estamos de vacaciones. Estamos trabajando en condiciones anormales, especiales, pero estamos trabajando. Porque creo que es muy importante que algunos juicios que están en marcha y que están cerca de la sentencia deben proseguir y deben concluir pronto, no esperar que termine esta cuarentena forzosa, sino tienen que concluir, porque hay algunos delincuentes internacionales, que todos sabemos quiénes son y cuyos nombres no hace falta repetir este momento, que están jugando al caos, que están jugando al desaliento del país para tratar de detener los juicios, para tratar de sacar a los delincuentes de la cárcel y evitar ser condenados de acuerdo a los procesos judiciales que con toda minuciosidad y con un poco de lentitud se han realizado. Así es que espero que la Fiscalía y los juzgados sean muy activos en todos esos casos, y también, por supuesto, de este presunto sobreprecio, de este presunto negociado en la compra de insumos médicos para el IES. Y si es así, si en realidad ha habido un negociado, hay que proceder con toda la energía y con toda la celeridad. Ahora, licenciado Ortiz, muy buenos días. La situación que está viviendo Ecuador, sobre todo la provincia del Guayas, es profundamente dramática, más allá de las informaciones falsas que puedan estar circulando, y esto ha sido motivo para que medios internacionales, los más grandes medios internacionales, la BBC, la CNN, la Deutsche Welle, hayan puesto la lupa en nuestro país, y eso ha llevado también a que el presidente de El Salvador, por ejemplo, haga algunos pronunciamientos de qué es lo que no se debe hacer para no estar en una situación como Ecuador. ¿Qué análisis tiene usted sobre cómo está Ecuador en este momento frente a la mirada internacional? Tiene usted razón, los grandes medios internacionales, los serios, la prensa independiente está muy preocupada de lo que sucede en el Ecuador. Vi precisamente de la Deutsche Welle que usted mencionó un informe en el que decía que Guayaquil es el lugar per cápita de más alto contagio de coronavirus en todo este continente, lo cual obviamente es profundamente desalentador para los ecuatorianos. Creo que
si bien el gobierno central reaccionó con cierta premura y algunos gobiernos seccionales, tengo que mencionar por ejemplo el caso de Quito, reaccionaron igualmente con celeridad, creo que no fue el caso de Guayaquil. La vimos a la alcaldesa Cintia Viteri más preocupado del golpe de efecto que creyó que ella daba haciendo esa barbaridad que fue poner unas camionetas en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Guayaquil. Y estaba más preocupado de eso, de esos golpes de efecto político, de tomar medidas serias, fuertes, para impedir el contagio. Y esas 48, 72, 96 horas que se perdieron pudieron haber sido claves. Yo creo que es necesario que el Ecuador, y no solamente es cuestión de las autoridades, sino de cada uno de nosotros, de cada uno de los ecuatorianos, tengamos consciente de que por ahora la única forma de luchar contra el coronavirus es aislándonos y no esperar que tenga que intervenir la policía y o el ejército para cerrar las calles, sino que cada uno de nosotros, por conciencia, por responsabilidad, en defensa propia, tome todas las medidas para evitar no solamente contagiar, sino también contagiar. ¿Qué va a venir después del coronavirus? Aunque se anticipa y los pronósticos más optimistas dan cuenta de que serán muchos meses en los cuales tendrá que haber un comportamiento social diferente, pero vendrá también una depresión a nivel casi global. Todos los pronósticos para América, para Latinoamérica, incluso para el poderoso vecino del norte, los Estados Unidos, son totalmente negativos, lo que llevan a hablar a los analistas de planes similares al Plan Marshall después de la Guerra Mundial, de acciones que tendrán que tomar las entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, posiblemente el Tesoro norteamericano, para tratar de alguna manera de crear y generar fondos para enfrentar el futuro. ¿Cómo mira usted ese aspecto de lo que vendrá? A mí me preocupa mucho, sobre todo porque, ya que usted lo mencionó, la posibilidad de un plan Marshall me parece esta vez bastante complicado. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos estuvieron en capacidad de ayudar a gran parte del mundo a que se levantara, porque los Estados Unidos salieron muy fortalecidos de la guerra, porque claro, la Guerra Mundial no ocurrió en su territorio y los Estados Unidos, por el apremio de la guerra, pusieron a trabajar su maquinaria industrial con toda la fuerza y lograron un desarrollo industrial sin parangones en la historia de la humanidad. Entonces los Estados Unidos quedaron suficientemente fuertes como para poder ayudar al mundo a levantarse, y el Plan Marshall, que en el caso de América Latina fue más bien el punto cuarto de los 15 puntos de la doctrina del presidente Truman, ayudaron a que muchos países del mundo se levantaran de la depresión económica después de la Segunda Guerra. Lamentablemente parece que no va a ser el caso, porque parecería que los Estados Unidos y los otros países capitalistas prósperos también van a quedar muy golpeados por la pandemia. De hecho, los Estados Unidos hoy es el país con más alto número de contagios y probablemente muy pronto será el país con más alto número de muertos, lo cual significará que es probable que los Estados Unidos tampoco queden en condiciones de ayudar a nadie. Se habla de que los Estados Unidos podrían llegar a tener entre 35 y 40% de desempleo. Es decir, la reactivación de la economía norteamericana va a ocupar todos los recursos, los fondos de ahorro que tienen los Estados Unidos, y lo mismo va a pasar con Alemania, con Francia, con la Gran Bretaña, con los países ricos. Yo le veo muy complicado porque creo que la depresión mundial va a ser muy fuerte. Los historiadores actuales que están un poco revisando algunas de las premisas con que se escribió la historia de los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, han llegado a la conclusión, o están llegando a la conclusión, de que gran parte de la depresión económica mundial que sobrevino a la guerra, la de los años 20, que culminó en octubre del 29 con el desplome de Wall Street, no se debió tanto a la Primera Guerra Mundial como a la gripe española. La pandemia de gripe española mató a cerca de 100 millones de personas en el mundo, y parecería que esa fue la verdadera causa de una década entera de depresión en el mundo, toda la década de los años 20, y década en la cual no solamente el mundo se empobreció, el número de pobres, de desempleados, se elevó a niveles astronómicos,
sino que además se crearon las condiciones políticas de desaliento, de desesperación, que permitieron el surgimiento de algunos de los líderes más despiadados y más negativos de la historia, como Stalin, Hitler y Mussolini. Yo me temo que pueda pasar lo mismo, que la situación del mundo entero se vuelva tan depresiva, tan caótica, la pobreza se genere tanto, que queden los ánimos de la gente y de las sociedades dispuestas a recibir estos líderes providenciales que ofrecen redenciones como lo hicieron Stalin o Hitler o Mussolini, y que lo que hacen llevar al mundo a mayores caos. En el caso del Ecuador, claro, ese líder providencial querrá ser Correa, es un tipo despiadado, sin escrúpulos, que tiene una obsesión pero enfermiza por el poder. Pero en el mundo entero puede ocurrir eso, que perdamos el norte, que perdamos la tranquilidad y que caigamos en manos de líderes providenciales mesiánicos que ofrezcan el bien y terminen causando más mal. Ahora, licenciado Ortiz, en el contexto de lo que usted manifiesta, efectivamente muchos pensadores del mundo se han pronunciado sobre qué va a ocurrir o qué es lo que debería ocurrir luego de esta pandemia que está viviendo el mundo entero. Muchos se han pronunciado en el sentido de que no debemos volver a la normalidad, que lo peor que podría suceder es que retornemos a esa normalidad en la que estábamos viviendo, y otros incluso hablan de que este podría ser el fin del capitalismo y que podría iniciarse una nueva era. ¿Cuáles son las reflexiones que tiene usted al respecto? Empezaré por lo último, lo del fin del capitalismo. El fin del capitalismo ha sido anunciado muchísimas veces, y es evidente que nunca se ha cumplido, y no solamente que no se ha cumplido, sino que al pasar las décadas, pues más bien el capitalismo se ha ido afianzando. Hoy lo veo altamente improbable, un colapso del capitalismo, sobre todo porque, a diferencia de lo que ocurría en décadas anteriores, no hay un sistema económico alternativo. Es decir, no podemos salir del capitalismo y pasarnos a... Antes de esa opción era el socialismo, hasta que con el pasar de los años se vio que el socialismo fracasaba en todas partes del mundo. Estoy hablando del socialismo, no estoy hablando de la socialdemocracia europea, que es una forma de capitalismo muy exitosa, con mucha conciencia social. Cuando se vio que el socialismo no era una alternativa para el mundo, que en vez de solucionar los problemas los agravaba, y que generaba muchas ilusiones, y después esas ilusiones se convertían en tremendas desilusiones, pues quedó claro que por ahora al menos no hay una opción en el mundo al capitalismo, un capitalismo lo más protector de los desamparados, lo que en Europa se llaman los estados de bienestar, es decir, que le garantizan a la gente las necesidades básicas como salud, educación, vivienda y trabajo, pero finalmente es un sistema capitalista. Entonces no creo que hayamos llegado que se esté llegando al colapso del sistema capitalista. El sistema capitalista tendrá que reformarse muy profundamente. Ya en la conferencia de Davos en Suiza en enero pasado se habló de la necesidad imperiosa de reformar el capitalismo para que no sea un capitalismo financiero, ¿no?, que es la forma en que se estaba convirtiendo, y que es una distorsión del capitalismo según lo concebía, por ejemplo, Max Weber. Estoy hablando de los pensadores del siglo pasado y del siglo antepasado que diseñaron este sistema, que ha sido el que más prosperidad y paz le ha dado al mundo en su historia. En cuanto a las formas de convivencia, yo creo que se van a alterar durante un largo tiempo. Es decir, es obvio que por miedo al contagio y por el riesgo del contagio, porque es indudable que el deterioro ambiental ha llevado a que el virus de la gripe tenga una capacidad de mutación muy rápida. El virus de la gripe está mutando rápidamente, y en cuanto encontramos un antídoto para una de las mutaciones, aparece otra y aparece otra y aparece otra, y el coronavirus es solamente la más reciente y la más contagiosa de estas mutaciones. Y habrá que cambiar nuestras formas de relación para evitar que estas mutaciones constantes del virus de la gripe generen nuevas pandemias como esta. Pero tarde o temprano tendremos que volver a socializar, a vivir en armonía. El ser humano es por naturaleza un ser gregario que necesita estar en contacto con sus semejantes, y tendremos que encontrar la forma de volver a estar en contacto con nuestros relacionados, con nuestros amigos, con nuestros parientes, con nuestros vecinos, con nuestros colegas, porque el ser humano no solamente necesita estar en contacto informáticamente, virtualmente con sus semejantes, necesita el contacto físico, necesita el abrazo, la
sonrisa, la palmada, la conversación, y eso pues tarde o temprano lo rescataremos, pero para eso tenemos primero que vencer esta epidemia. Tarea muy difícil es separar hoy en día mitos y realidades. En ocasiones, una realidad que se presentó el día de ayer es que un grupo de abogados norteamericanos ha presentado una demanda de $20 billones contra las autoridades chinas y lo hacen con el respaldo de un fiscal estadounidense. Dicen ellos que el virus fue liberado por el Instituto de Virología de Wuhan. Los fiscales declararon que el virus COVID-19 fue diseñado por China para matar a poblaciones en masa. ¿Qué opina usted sobre esto? Por lo general, y casi sin excepciones, no soy partidario de las teorías de la conspiración. Los seres humanos tendemos a buscar respuestas extraordinarias a sucesos extraordinarios. Y entonces cuando sucede algo que se escapa de nuestras previsiones, tendemos a encontrar que hay algún complot, alguna conjura, alguna cosa rara por detrás. Yo me resisto a creer que el régimen chino o el régimen de cualquier parte del mundo sea capaz de eso, de mutar genéticamente un virus para volverlo un arma letal. Lo que sí creo es que cuando apareció el virus en China, el régimen que en lo político, aunque ya no en lo económico es un capitalismo muy exitoso, como el régimen chino es en lo político un régimen socialista, por lo tanto autoritario, por lo tanto centralista, ocultó la realidad, igual que hizo la Unión Soviética con la explosión de Chernóbil en el año 1986. Y esa demora, tanto en el caso de Chernóbil como en el caso de Wuhan, esa demora de varias semanas permitió que la pandemia se expandiera. En Chernóbil, al no informar las autoridades soviéticas de la explosión, permitió que decenas de miles de personas absorbieran radiación y tuvieran muertes y agonías larguísimas. En el caso de Wuhan, yo creo que es lo mismo. China trató de ocultar que había ocurrido esta mutación de la gripe y que estaba matando a gente. Y esas semanas que le ocultó al mundo permitió que la pandemia se expandiera. Yo creo que en ese sentido China es muy culpable de lo que está pasando, y creo que cualquier demanda que se presente contra el gobierno chino pues seguramente va a poder ser sostenida, porque es evidente que las autoridades del régimen del gobierno socialista chino son muy culpables de lo que está pasando. Pero en todo caso, le insisto, no creo que haya un complot internacional de esa magnitud, que se haya desarrollado un virus para generar una guerra bacteriológica. Creo además que es evidente que la misma China nos ha mentido, le ha mentido al mundo en cuanto al número de víctimas que padeció. Parecería que en China el número de muertos fue de varios decenas, incluso cientos de miles. Y que claro, en un país autoritario, socialista, sin prensa independiente, pues se le puede ocultar a la gente la verdad. Creo que China le está ocultando a la gente la verdad de lo que a ellos mismos les ocurrió. Pero insisto, no creo en una conjura de esas dimensiones diabólicas. Sí, sobre el número de fallecidos en China y el manejo de las cifras del gobierno de la China el día de ayer, las entidades que tienen que ver con inteligencia en los Estados Unidos han señalado que sus investigaciones señalan eso, de que se tergiversaron las cifras y que los muertos en China son muchos más. Sin duda, sin duda. Eso es posible, porque claro, es muy fácil echarle la culpa de la prensa, decirle a la prensa que comete excesos, comete errores. La prensa independiente es prensa mercantilista, como con tanta maldad y con tanto engaño lo dijo durante 10 años y medio el gobierno anterior. Pero lo cierto es que sin prensa independiente el mundo no se entera de las cosas. De hecho, la epidemia de hace 100 años, la gripe española, pues no ocurrió en España. España fue finalmente uno de los países menos afectados, pero España era una de las pocas potencias que no había participado en la Guerra Mundial. De hecho, la única potencia internacional que no había participado en la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto no tenía la prensa controlada por su gobierno, y fue la prensa española la que empezó a denunciar que había una gripe que estaba matando gente en el mundo entero, y a falta de otro nombre le pusieron
gripe española. En este caso igual, ¿no? Fue más bien la prensa la que empezó a enterarse de lo que estaba pasando en Wuhan, fueron corresponsales de la prensa exterior, que empezaron a filtrar estas versiones de que parece que algo está pasando en Wuhan, y poco a poco se supo que aparentemente, y ya muchos expertos habían advertido que el consumo de animales salvajes en China es fuente constante de mutaciones de virus que se convierten en virus letales. Ahora se hace una broma, se dice que es una sopa de murciélago, lo que sea, pero es evidente que en el mercado de Wuhan se trafica con animales salvajes que son consumidos por la gente, y que en ellos es posible que se produzca este traslado de un virus animal a un virus humano y se genere una pandemia como esta. Yo creo que esta vez pasó eso, y insisto, no creo en una conspiración diabólica, pero sí creo que el gobierno chino procedió con enorme lentitud, con enorme secretismo, y eso permitió que la pandemia se expandiera por el mundo. Más bien en los países libres es donde sabemos con realidad el número de contagios, el número de muertes, y podemos encontrar la forma de prevenir un contagio mucho mayor. En todo caso, la pandemia está en este momento evidentemente fuera de control, y tendremos que cuidarnos durante un largo tiempo antes de poder volver a alguna cierta normalidad. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido a Jorge Ortiz. Él fue presentador de Teleamazonas, un experto en temas de relaciones internacionales. Ha hablado sobre el caso sobornos en primera instancia, las intenciones de los legisladores correístas de aprovecharse de la situación para lograr una liberación de Jorge Glass, y luego el tema del coronavirus, cómo afecta a Ecuador y al resto del mundo.